Digo que está abierto, porque en todo se cruza el fenómeno de la concurrencia. Y ahí volvemos al punto de por qué Milei diciendo difícil de medir. Vayan a votar. ¿Por qué además, Milei diciendo vayan a votar a su segmento y convocando especialmente, ahí me quedo, por eso el discurso hay, para mí, linkearlo en los dos puntos. Vayan a votar contra el peronismo. Vayan a votar contra el peronismo. Es un voto defensivo y recurriendo casi a la única herramienta que le queda en la caja hoy, que decir que no vuelva el fantasma del peronismo o el kirchnerismo. No estábamos. Yo necesito que nos saquen del aire y que lo cuente. ¿Ustedes escucharon algo? ¿Nos pones en silencio un toque? Mutea. Tapale los labios. No, al aire no, ni en pedo. Credibilidad de ese rumor. No lo puedo Del creer. 1 al lo que 100%. escuché. Credibilidad de ese rumor. Si vos tuvieras que jugarte tu casa. No sé si tenés casa, pero digo. Tiene. 88%. ¿Qué? No, si eso es verdad. No, estamos dejando a la gente afuera igual. Listo, ya No está bien lo que Hasta ahí estamos estamos bien. Y no se puede, y es incontable. Igual tiene No una se cosa puede incontable, contar. pero hay algo que tiene este gobierno que es que ¿Por qué decir si no estamos hablando No, de ya está. están tan corridos que algún día nos enteraremos. Para mí es así. ¿A qué viene ese comentario, Fito? No, bueno. Ya está, no se Es muy engolosinen. amplio el gobierno. Ya está. Sí, claro, el gobierno es decir un montón. Sí, por Es eso que, lo claro, dije. ahora todo lo que puedas decir en tu columna es tan poca cosa. Bueno, Claro. por eso no Pero lo hago. bueno. Ahora la columna me aburre, cortá todo, vamos a charlar al patio. Total. Qué cargado que está Iván, es tremendo. Tiene el ancho, el Madre otro ancho santa. y. Pero lo tiró como quien no quiere la cosa. Podemos salir de acá, por Sí, favor. salgamos. Salgamos de acá porque además No, por la- es una falta de respeto. Sí, para- estamos dejando a la gente Vamos a fuera. hacer Está un mal. especial de... Vamos a hacer un especial y vamos a contar esto. En algún momento. Claro. Cuando Pero se tiene que ser un lugar desclasifique. cerrado. Tiene que ser un Dentro de lugar 500 años, cuando todo el mundo esté 15 años muerto. con los archivos donde la gente desclasificados. deje el celular en la puerta, todas esas cosas. Bueno, ¿cómo Che, están? ¿Bien? Bien, ahora con adrenalina. Bueno. ¿Qué nos vas a contar? ¿Qué podemos hablar del acto de ayer, de lo que se viene para el domingo? Yo del acto de ayer, para mí es la síntesis que hay que hacer. 4 veces dijo Milei vayan a votar. Está viendo esa dificultad. Está viendo que los suyos no están yendo a votar. Sí, es el componente. Cuando miran el mundo de los inciertos para votar, encontrás 2 datos. Un Sí. primer dato, los más jóvenes en general son los que habitualmente menos votan en elecciones intermedias. Porque medio que, entre otras cosas, el desamor o el desanclaje o el no estar vinculado con la política hace que no entiendan que sea relevante ir a votar a la elección intermedia. Sí. Si vos machás eso, que en los sectores más jóvenes es donde Milei tiene mayor acompañamiento, se entiende por qué Milei sale a jugar muy en cuerpo y alma a la elección y por qué llama a votar. Pero tenés del otro lado mujeres de, edad, de mediana edad, que son los sectores más críticos de Milei, ¿sí? Pero que tienen que encontrar todavía una motivación para expresar esa situación crítica en un voto negativo que reclama una demanda, porque es mucho más fácil votar en positivo que en negativo, de alguna manera. Por eso a mí lo que me llamó mucho la atención del discurso de Milei, pero que machea perfectamente con el primer acto de campaña, que fue kirchnerismo nunca más, y lo montamos acá, era que el gobierno dejaba de salir de una posición de vender un futuro agradable, te Sí, voy a una mejorar propuesta. la vida, dolarización, Una propuesta propia. lo que quieras, ¿sí? Todo un estado de bienestar futuro por decir esto no. Lo único que hoy el gobierno, y el discurso de ayer de Milei para mí en eso fue muy sintomático, es decir, kirchnerismo no, provincia de Buenos Aires, enfocando también, sin la presencia de Cristina,
tratando de demonizar, encontrar en Kicillof otra Cristina con quien corporizar esta polarización. Eso define una lógica electoral, define una lógica de campaña, pero para mí, pensando el día después, definen dos cosas centrales. ¿Cuál es el duro de Milei? ¿Sí? Porque no hay que olvidar que vamos a ir a la elección con la economía planchada, con incertidumbre con el dólar, con la microeconomía muy mal, con consumo, baja expectativa en el consumo y en el salario, con un gobierno que es poco sexy desde la política, y a todo eso le tenés que sumar dos cosas: coimas y algo que yo sé que es medio... ¿Qué entró? que es medio chiquito, pero es muy difícil votar un candidato al que no conoces. Entonces, Por Bondarenko lo decís vos. Por Bondarenko, por el candidato de la segunda, que es Sí. Natalia Blanco, por el candidato de la cuarta, que es Gonzalo Cabeza. Sí, tenés que votar a la fuerza. Tenés que votar a la fuerza, pero en esa acción de votar fuerza a candidatos, si el candidato no te transmite algo de la fuerza, también es difícil. Claro. También es difícil. ¿Sí? Entonces yo creo que se están dando como todos los elementos para que, si en esas condiciones la Libertad Avanza hace una elección de ganar por un punto, ¿sí? O por un voto, o se hace una elección que lo pone en el orden del 35, 37, 38% de los votos, aunque es una derrota, le está fijando quizá en el peor momento del gobierno una especie de piso. Rígido. Ahora, lo que uno tiene que construir de ahí, si ese piso sigue siendo lo que promete Milei, que por eso lo vinculo con el discurso, o sigue siendo el antiperonismo. Porque el rasgo principal de ir a una elección sin candidatos, con candidatos desconocidos, porque vamos a poder decir Valenzuela en la primera y Montenegro en la quinta, y ponele que en la octava conozcan el apellido Adorni, que es Francisco, no es Manuel. Después son ilustres desconocidos que además no producen, no generan nada, ¿sí? No generan nada, ni siquiera logran transmitir una idea simulada de lo que por ahí expresaba Sí, por ejemplo, Milei de la Bondarenko, novedad. sí, era un policía bueno y valiente y terminó siendo un chantún. Y terminó ahí, escondido. Medio escondido porque tiene unas causas muy complejas. Sí, pero además porque es un momento difícil para hacer campaña para los candidatos, porque cualquier lugar que van a charlar le van a preguntar qué hace con la seguridad, pero qué pasó con las coimas. Hay una dificultad de ese orden. Entonces me parece que hay que mirar el piso, porque lo que estás tejiendo es justamente la peor versión o el peor momento hasta acá del gobierno. Puede ser peor o puede ser mejor, pero me parece que es como medir, acá tenés un núcleo, porque además el caso de las coimas cristaliza el fenómeno del voto prestado del PRO, cuánto se tapa la nariz para ir a votar contra el peronismo y bancarse algo que es casi inherente al rechazo del PRO. No me importa, es un republicanismo de café, pero es muy burdo, digamos, lo de las coimas, como para que el votante del PRO se banque todo ese proceso. Entonces me parece que lo que hay que mirar es eso. Por el otro lado, yo creo que la elección se le está dando muchísimo más valor de lo que efectivamente vale. Claro, y la lo hace el elección. propio Milei, que se pone Lo hace a la Milei, cabeza. para mí es un riesgo. Para Sí. mí Milei cuando propuso, cuando planteó en aquel momento que quizá era más posible erradicar al kirchnerismo, se puso una vara muy alta. O sea, que por más que hoy el gobierno te dice, si perdemos por 2, salimos a festejar, si lo mirás 15 días atrás o 20 días atrás o un mes atrás cuando se hace la foto, uno hubiese dicho el gobierno, si ganaba por 1, no erradicás nada si ganás por un punto. El kirchnerismo Y sí, sigue está muy igual que parado. vos, por lo menos. Claro. Bueno, seguís estarías en esa. erradicando. No estarías erradicando nada porque no estarías logrando. Entonces, ¿qué es lo que para mí en el proceso, cuando el gobierno te dice, hoy hablaba, por ejemplo, dos consultores que le suelen dar datos a la Casa Rosada, uno es Federico Aurelio, el otro es Federico Aurelio de Aresca y el otro es Juan Mayol de Opinaya. Los dos tienen un 2-3 abajo Para la Casa Rosada. para la Casa Rosada. Eso, los números de los que De le hacen Opinaya los- Sí. y Federico Aurelio. Dos consultores que habitualmente, con más o menos frecuencia, Milei
escuchaba y recibía para que le presenten panoramas de opinión pública. Digo esto como observación netamente mía. Eso para mí no precondiciona el accionar de los consultores, ¿sí? Porque el mérito de un consultor en definitiva se sienta a solas con el presidente y le dice esto o esto es lo que veo. Por lo tanto, para mí eso no precondiciona el número que pueden dar eventualmente los consultores. Me agarra Zayat y me castiga en este momento. Porque aparte, pero bueno, al mismo tiempo hay una historia que hace que los consultores por lo general le dan mejores los números para los gobiernos para los que trabajan. por supuesto. No es que no. Puede haber una predisposición a eso. Digo que de todas maneras no lo digo como un disvalor. No estoy mencionando estas encuestas, estos encuestadores como hablan cantando con el presidente, le estoy sacando valor. Estoy diciendo que ellos mismos están dando ese número. Claro. ¿Y hay otras? Ese número puede ser para arriba o para abajo. Sí, porque hay otro que no habla ayer con... Milei lo dijo, empate técnico. Puede ser que se equivoquen los dos y Milei o pierda por 7 o gane por 2. A ese punto voy. Hay otra encuesta que yo voy, que es la de Fixer, que la hace Seba López, que le da 4 arriba a La Libertad Avanza en el consolidado provincial. Y Sassi Burman le estaba dando que en el conurbano, hasta antes del escándalo de las coimas, ganaba La Libertad Avanza. Después mirás, Facu Nehamsky de Opina Argentina le está dando, hoy me decía, entre 2 y 5, pero con la posibilidad. Cristian Boutier, al peronismo, Cristian Boutier le daba en 2 ahora, proyectado podía ser 4 y no descartaba que pueda ser 6 o 7. Digo que está abierto porque en todo se cruza el fenómeno de la concurrencia. Y ahí volvemos al punto de por qué Milei diciendo de medir. Vayan a votar. ¿Por qué Milei diciendo vayan a votar a su segmento y convocando especialmente, ahí me quedo, por eso el discurso hay para mí linkearlo en los 2 puntos. Vayan a votar contra el peronismo. Vayan a votar contra el peronismo. Es un voto defensivo y recurriendo casi a la única herramienta que le queda en la caja hoy, que decir que no vuelva el fantasma del peronismo o el kirchnerismo. Bien. ¿Y qué va a pasar? No, pensando en el domingo, ¿no? Como yo digo que la elección para mí es mucho menos relevante de lo que todos le están poniendo sobre la mesa. Sí. No se repite la historia, pero yo siempre digo hace mucho tiempo que en las últimas 20 elecciones las intermedias las perdió el peronismo y lo que ganaron la intermedia en la provincia de Buenos Aires parecía que se iban a comer el mundo y terminaron chocando 2 años después. Acá digo lo mismo. ¿Qué me da la sensación? Si Milei pierde, salvo que tenga una derrota muy dura y el mercado le termine de picar el boleto y se genere una incertidumbre todavía mayor y aumente la volatilidad desde el punto de vista de la expectativa de que el gobierno tenga herramientas para controlar la incertidumbre económica, eso es un componente que excede la lógica de lo electoral que a mí me gusta mirar. No, claro, lo que pasa es que ellos mismos además le otorgaron al resultado de la elección la suerte la suerte del proyecto económico. Por supuesto pasó así, por supuesto están diciendo hay 2 modelos, si pierde el modelo por 10 puntos que vos proponés, tenés una dificultad, porque el mercado, que es una entelequia, pero que uno conoce gente y por ahí habla con gente, para mí habitualmente tiene una percepción bastante distorsionada de lo que es la dimensión política. Por eso yo digo que si Milei pierde el domingo, no se termina Milei, ni mucho menos. Y si el peronismo, y si Kicillof, el peronismo pierde, tampoco va a dejar de ser gobernador. Yo creo que todo se recompone porque las elecciones tienen ese matiz de la reconstrucción de lo que viene después. No es una foto cortada donde perdiste la elección por 3 puntos y se terminó. Pero hacia adentro del peronismo, si Kicillof ganara muy bien, por ahí se reconfigura un poco su lugar en esa mesa de decisión. Con Cristina no pasó en 2017. Por la que peleó mucho estar, ¿no? Pero Cristina empató la primera, ganó por 20.000 votos, después perdió por 4. Sí. ¿Parecía terminada? No. Por eso yo digo que el resultado hay que mirarlo por pisos y volúmenes de solidez electoral. Si en este contexto, en la provincia de Buenos Aires saca 38, La Libertad Avanza, es decir, en el medio de todos los quilombos tenés 38. Después podés hacer la biopsia de cuánto de eso es kirchnerismo, mileísmo puro, cuánto es antikirchnerismo cerril, no importa.
pero tenés un 38 para arrancar, que es el escalón sobre el que caminás lo que viene, sobre todo hacia octubre. Y lo mismo con el peronismo. ¿Cuál es mi cuenta al aire? El peronismo, siendo gobierno, pero en el peor momento del gobierno, uno de los peores momentos del gobierno, que fue en el 2021, 2 meses después de la foto de Olivos, terminó sacando 38 puntos en la provincia de Buenos Aires. Claro. Si yo hago una traslación lineal, me imagino que ese es el piso, porque peor no pudo estar de algún modo en una elección legislativa. Entonces, está jugando con esos órdenes y esos repartos. Mi impresión general también es bastante obvia. Se van a terminar quedando la Libertad Avanza y el peronismo en la elección del domingo entre 80 y 85% de los votos. Posiblemente 80. Y ahí empezás a repartir cuál es la base de cada uno. Porque también podés mirar a los libertarios diciendo, pará, en su momento Santilli, Juntos por el Cambio, sacó 40 en la elección del 2021, 39 y pico y 38 y pico el peronismo. Hoy la Libertad Avanza es parte de eso, no todo, porque hay pro y radicalismo suelto, pero hay una entidad política que tiene que ver con la polarización, con los ecosistemas. Sí, y vos decís no todo, pero juntaron bastante de ese lado, de la derecha. Juntaron bastante, sí. Después absorbieron tenés fugas, tenés fugas del PRO en algunos territorios, la segunda, la cuarta sección electoral, tenés el radicalismo que no está todo ahí, digamos, tenés fuga. Ahora, ¿cuál es la cuenta que tenés que hacer? Lo comparás con los 40 puntos de ese momento en el cual suelto, Spert sacó 7, tenés un 47. ¿Cuánto podés perder de eso? ¿Cuánto se te derramó de eso? 10 puntos. En un momento de crisis, el PRO que se te fue, la parte del radicalismo que se te fue, más la crisis de ser gobierno y no dar soluciones explícitas, porque ya lo venimos diciendo hace mucho tiempo, está mucho más mediado por la expectativa que por el presente. Bueno, perdés 10 puntos, que no sería un número insólito perder, y terminás en 37. Y 37 es un número que yo me paro con 37. Me paro para cualquier pelea. Siendo gobierno, teniendo la capacidad de accionar, sí. Me paró. Perdón las notas de optimismo, depende cuánto te saque el otro también. Claro que depende, pero claro. Yo te digo 37, teniendo en cuenta que el reparto es sobre 80. Sí, el otro saca 43, son 6 de diferencia. Okay. Es un golpe, pero es un piso. Por eso yo digo, no hay que mirar tanto las diferencias como los pisos desde el cual vos arrancás, porque es, y lo dice un poco Milei cuando dice este es mi piso y el techo de ellos, es sobre lo que podés empezar a caminar sobre las elecciones que viene. Pero y yo para saber entonces cómo mirarlo. 37 es un piso de dignidad para el gobierno, con 6 de diferencia. Ya menos que eso. La 6 de diferencia es un problema. No, sí, 6 de diferencia sería un quilombo. Porque el peronismo en ese caso estaría casi logrando lo que sacó Axel en la ejecutiva, que sacó 44 y pico. Para mí es un número alto, 43 del peronismo. Ok. Para mí es un número alto. Eso sería un problema, un 6 de diferencia para el gobierno. 6 de diferencia para el gobierno sería un problema. Yo lo que quiero decir, puede ser que el domingo haya 7 de diferencia, o la del peronismo, o la Libertad Avanza gane por 2,5. Puede ser. Yo creo que ese margen está, porque existe... Porque además los consultores que no están sabiendo medir. Porque es muy difícil, porque... Por la baja participación, por el tipo de elección. Porque no es un voto, hay sectores que son apasionados en el voto, y el otro sector hay mucho nivel de indecisos también. Algunos me estaban diciendo que tienen 10, 12, 14 indecisos. Es una torta de gente. ¿No dependerá también de cuánto le come otra fuerza en porcentajes? Bueno, porque ahí se habla de que la izquierda podría ser una... Bueno, pero la izquierda en el 2021 sacó 6 y pico. Es una buena elección. Hizo una buena elección. Hay un montón de marquitas chiquitas por ahí dando vueltas. Qué sé yo, Mauricio de Alessandro en la tercera. O Somos, que lo tiene a Zamora en la primera, que podría hacer un papel más o menos, pero parece lejos de ser algo con un volumen realmente competitivo. Por lo tanto, siempre estás hablando medio de los bordes, claro, de dónde se va el 20% afuera de la polarización. Sí, pero esto lo decía pensando en que la Libertad Avanza podría sacar, no sé, 37, pero que el peronismo no se le escape tanto por estos otros actores. ¿A eso? Bueno,
a eso voy, que Kicillof sacó 45. Claro. Si sacó 45, si solo se le escapan 2 puntos, es una elección magistral. Siempre las legislativas son menos seductoras, siempre son menos Pero seductoras. ¿cuál es el límite en el cual el gobierno ya no tiene de qué agarrarse para festejar? No, yo creo que si el resultado es más de 3, 3,5, 4, y está en el orden del 35, 36 puntos, les va a costar, porque en definitiva después tenés que ver, y hay una dimensión que tiene que ver con la opinión pública, que son 48 horas después, y después hay una dimensión del poder real. Sí. Porque el resultado también te pone en una situación de cómo actúas ante el resultado. Acá yo voy con el tema de por qué me parece que la elección sustancialmente puede no cambiar demasiado. Porque Kicillof va a seguir siendo Kicillof. Puede ser que si pierde el peronismo le pasen más o menos factura a Cristina y la Cámpora por haber desdoblado. Puede ser que si le va bien, Kicillof salga un poco más exultante porque ganó su estrategia con los intendentes. Pero eso no te resuelve el futuro. No resolviste la interna con eso. Claro. Este round lo ganaste, ahora después empezás otra vez a caminar. Y lo mismo el gobierno. Sí. El gobierno, ¿qué tiene que hacer? Yo no creo que después de septiembre, por más que tenga un mal resultado, haga un movimiento que lleve a asumir que está en una crisis. No, pero hay un montón de movimientos de eso. No, asumir que es una crisis para mí puede ocurrir después de noviembre. Asumir que es una crisis es una devaluación. No, asumir que es una crisis es decir, voy a una elección en la provincia de Buenos Aires, no me va del todo bien, voy a una elección nacional, posiblemente en la elección nacional no digo que le vaya mal, posiblemente sea seguramente la fuerza más votada, pero también no es lo mismo ser más votado como Macri en el 17 que sacó 42 a ser el más votado con 36, donde sos el más votado porque el resto se dispersa por todos lados. Hay factores de ese orden. Voy a tomar una línea final con esto. Milei, cuando deja de insultar y decide dejar de insultar, yo creo que dio una pista. La pista que dio es decir, yo no era tan auténtico cuando insultaba. La punta del iceberg. También formaba parte de una estrategia esto de yo, cuando me dijeron 5 tipos, me dijeron, maestro, no es negocio que vos insultes, el tipo aprendió a no insultar, o se chipeó para no insultar. Pero siguió insultando. No en redes, no en el mismo tono, bajó la intensidad, tiene otro nivel de discurso, incluso con el uso de malas palabras, digamos, bajó el tono sustancialmente cuando él mismo lo dijo. La verdad que insulta el kirchnerismo, pero ya en menos nombres propios. La Mandrilandia... Todo ese mundo bajó, ¿de verdad? Bajó la intensidad con eso. También es cierto que bajó la réplica de todo eso porque todo hay como un silencio atroz en toda la tropa troll que tiene que ver con algo que hemos hablado muchísimo de la cuestión de la interna de ellos y esa figura de... Yo uso la figura un poco futbolera, yo no hago fútbol, pero no parece tener incentivos Santiago Caputo por tirarse arriba de la granada para salvar a Martín Menem. Claro. Que es su enemigo interno. Entonces, está mirando. Ahí tenés una dificultad también. Y los insultos siguen altos. O sea, siguen altos, pero bajaron un poco. Pero quiero decir, también es cierto que uno puede mirar en ese fenómeno sobre una pregunta que nos hicimos hace mucho tiempo y que todos habíamos dado una respuesta taxativa sobre si había otro Milei posible. Y hay que ver si hay un resultado que no es del todo amable, si aparece otro Milei posible. Si aparece un Milei que vaya a buscar alianzas que hoy no tiene, que vaya a establecer acuerdos y conversaciones que no tiene, o si está dispuesto a, más allá de un mensaje un poco inquietante que pueda tener en las urnas, él entienda que no, que yo muero con y me sacás con las patas para adelante. Juan Luis González te diría que es la segunda. Sí, por eso digo que todos ya le dimos una respuesta a eso. Todos creo que ya dijimos, esto es Milei. Y por eso me detengo en el detalle, muy menor, de que cuando le dijeron que insultar no le daba resultado, bajó la intensidad del relato del insulto. Claro. Por lo tanto, es decir, evidentemente en algún contexto parece entrar en un proceso racional donde entiende que algunas cosas no le dan resultados. Claro. Dejar de insultar puede ser la punta del iceberg para cambios en el gabinete. No compro del todo, amigo. No, yo lo digo, para mí esa acción
pone en duda la certificación que hacíamos todos. Juan la hace, porque lo conoce mucho, porque lo sigue mucho, de que este Milei que vimos es el único Milei y no hay otro Milei. Vos decís que puede haber otro Milei. Yo digo que una situación de crisis o la amenaza de una crisis te puede poner en una situación de donde decís, che, tengo que cambiar el esquema, no veo de ninguna manera que el cambio de esquema sea darle poder a francos. ¿No? No, Franco. Está pintado, Franco. Con el respeto. Con el respeto que puede tener por una persona que hace 50 años que vive del Estado siendo funcionario de distinto gobierno, que es una destreza mayúscula, sí entiendo que no es un tipo que esté para administrar un gobierno en términos... Él lo que tiene lo hace muy bien, no veo que sea un tipo al que vos le puedas dar la llave del gobierno. Para mí, esto se resuelve. Si octubre da un buen resultado... yo creo que va a quedar golpeado Santiago Caputo, y si octubre da un mal resultado, va a quedar en una situación de crisis y de revisión ese sistema. Puede haber algún punto intermedio que salga como un empate y todos sobrevivan. Lo que sí tiene que venir el día después es alguien que tenga una voracidad política, no una voracidad de guita. Tiene que haber alguien que se quiera hacer cargo del gobierno en términos reales. ¿Quién, Pablo? No, qué sé yo, digo. Una hipótesis sería que Martín Menem sea jefe de gabinete, por ejemplo. Ajá. Digo, no, esto no lo resolvés poniéndolo a Franco, claro. Porque habla Franco más tranquilo, porque no se enoja, dándole 3 firmas más, no se resuelve. Tenés que tener una expectativa de poder, y la expectativa de poder, yo usaba una figura que es un poco inquietante, y la estoy quemando porque es una figura que yo quería usar en otro lado que es... Pero usa la cara. No. Es que te guardás lo bueno para... ¿Dónde mejor que acá? Lo que nos contaste fuera del aire lo vas a contar en algún lado. Tampoco es una genialidad, pero digo, lo que me parece que le va a... ¿Por qué? Porque uno puede hacer una traspolación con todas las diferencias posibles con la foto de Olivos y el episodio de Spagnuolo. Sí. Lo que uno sabe con Olivos, que yo lo digo y es un poco cruel decirlo así, que da la impresión que Alberto Fernández fue 2 años presidente siendo expresidente. Pero en ese tránsito había gente que quería llegar porque quería continuar. Es decir, lo que no veo por ahora, y es lo que en algún momento va a tener que surgir, el Massa de Alberto Fernández en el sistema Milei. Claro. Un tipo que esté dispuesto a sacrificarse, a tirarse arriba de todas las granadas y posiblemente a ejercer un poder real, como Milei en principio parece que delega, para decir... Y eso no Santiago existe. Caputo, ¿no? No tiene ni firma el guacho en realidad. No dije nada. La voracidad la tiene, pero no tiene ni firma. Si vas a lo lineal, no quiero decir que pueda hacerlo. Si vas a lo lineal respecto a la expectativa sobre su propio futuro, sería un Martín Menem. Claro. O alguien que llegue ahí como una construcción atada a lo que expresa Santiago Caputo. No lo veo a Santiago Caputo. No sé, por ahí sí. Por el momento sale del closet político y dice, salgo de la oscuridad y me convierto en un funcionario y acá voy para adelante. Se siente mucho más cómodo abajo del toldo, como decía hoy el hombre que estaba. Se siente mucho más cómodo en eso que definió en su momento con bastante destreza el Bambino Veira. Al día hay que ponerle un toldo. Acá, Pablo, en el chat te dan un insumo más para los que piensan que Milei puede volantear o que hay otros Mileis posibles, que es que se bajó de ir con Fátima. Bueno, iba a ir y no. ¿No es como dejar de insultar eso? No compro. No, yo pregunto. Es mínimo lo que están diciendo. No, bueno, si hubiese entregado a la hermana era una cosa. No. Bueno. Yo insisto con la tesis, todavía yo creo que se sostiene, todavía se está preservando Milei la carta de liquidarlo en algún momento a Lule Menem. Esa es una carta. ¿Pero vos pensás que alcanza con liquidar a Lule Menem? Y si nos quedamos con el primo. ¿A quién le hablas? Depende a quién le hablas. Claro. ¿A quién le hablas? Sí. A vos no te va a alcanzar porque vos querés que haya... No, a la sociedad hay que hablarle. Bueno, pero la sociedad no es una sola cosa. No, si vos tenés un 30%, 28, 30% de libertario que cree que fue una operación,
que esto no existió, que es una operación, que qué sé yo, que Spagnuolo habló presionada por Cristina Kirchner, ¿sí? Que le saca valor a la operación, después tenés gente en el medio que espera una solución. Y los sectores del medio son en general lo que te quiebran. Es verdad que hay mucha gente que dice está mal rodeado. Bueno, y después esa gente te va a decir, mira, Cristina no echó a nadie. Y pero el mal rodeado es el argumento previo para decir, mal rodeado, cuando me rodeás, entregame una cabeza. Total, pero si la entrega... Tirame un esclavo a los leones. Sí. Es lo que corresponde en esa lógica de si alguien está esperando una expectativa. Yo recuerdo... Perdón, ¿cuál era la figura que ibas a usar? No, yo diciendo que lo que no veo, pensando una situación de proyección, no veo al Massa de Milei. Claro. Eso. Acá tiran otro, que puede ser Villarruel. ¿No? No. ¿La ves esa? No. Bueno. Vos sos el especialista. No la veo. No, ¿por qué va a ser Villarruel? No la veo a Villarruel porque no tiene... Tampoco creo que sea una figura que tenga ese rodaje, digamos. Siempre los vicepresidentes crecen más desde la condición, es como... No, iba a usar una metáfora. Las cosas que se guarda, Iván. No, una metáfora tonta iba a decir. Es como la promesa de algo que está ahí y le ocurre a todos los vicepresidentes, que parece que será una maravilla como presidente y después... No pasó, claro. No lo son, porque es el beneficio de ser vicepresidente. Pablo Totó Ibáñez, brillante como siempre. Muchas gracias, señor. Hasta el domingo.